alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fan Zone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. La caída del apóstol es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Este episodio contiene información sobre violencia y abuso sexual que puede resultar difícil para algunas personas. Se recomienda discreción. Aquí es el rancho. ¿Ves esa casa? ¿Esas cúpulas que se ven son las del rancho? Ese es el rancho. Aquí todo esto es el rancho. Wow. Pero eso, lo que se veía así, los domes, eso es la casa que se hizo para Samuel. ¿Cuánto nos decías que tiene de extensión? Porque se ve que es muy, muy grande. Son 340 acres. Estamos llegando a la entrada, que es una reja y tiene como dos escudos, ¿no? Fíjense, allá hay jaulas. Sí. Allí es donde tenían animales. ¿Y qué animales tenían? Tenían los giraffes, porque esos están los altos. Serían los giraffes los que estaban allí. Las jirafas. Ajá. Del otro lado estaban los leones y tigres. Esos están de este otro lado, cerca de la casa de Samuel. Y hay como dibujos de lobos en la verja. Mira. Y pero aquí, mira, hay varios coches y varias camionetas dentro del rancho, o sea que sí que hay gente dentro, ¿no? A finales de 2022, mi compañera del País América, Almudena Barragán, y yo fuimos con Elisa Flores a conocer el Silver Wolf Ranch, o Rancho del Lobo Plateado, una de las muchas propiedades que la familia Joaquín tiene en Texas. Desde la carretera, seguimos la larguísima cerca que rodea el rancho. Es un lugar enorme con casi 140 hectáreas, una extensión más o menos comparable a 140 campos de fútbol. A lo lejos se alcanzaban a ver las cúpulas de la casa de Samuel Joaquín y algunas otras construcciones. Lucía descuidado, el pasto estaba crecido, había mucha hojarasca y los edificios parecían estar cerrados. Queríamos visitar el rancho porque Elisa trabajó allí durante años y porque es el máximo símbolo del poder de la luz del mundo en Texas. Él tenía un deseo de tener un rancho acá en Texas, porque le gustaba mucho. Elisa se refiere a Samuel Joaquín, el padre de Nazón y apóstol de la luz del mundo durante 50 años, de 1964 al año 2014. Y como recordarán, los deseos del apóstol son órdenes, así que en 1990 los fieles de Texas se organizaron y recaudaron cientos de miles de dólares para cumplir sus deseos y comprarle esta propiedad. Todas las iglesias tuvieron que ayudar para comprar este rancho. Según el cálculo de Elisa, el rancho costó unos 2 o 3 millones de dólares. Hoy está valorado en más de 4 millones de dólares. Y según los registros de Texas, el rancho está a nombre de Benjamín Joaquín, el hijo mayor de Samuel Joaquín. Esta es la entrada de los trabajadores. O sea que tú por aquí, ¿cuántos años estuviste entrando para trabajar en el rancho de Samuel? Como 5 años. Por supuesto, a Elisa nunca le pagaron por ese trabajo. Al contrario, eran los fieles los que con su propio dinero o con su trabajo corrían con todos los gastos. El mantenimiento del rancho dependía de los miembros de la iglesia, desde tener limpias las caballerizas, las jaulas de los animales salvajes y arreglar los jardines, hasta estar al cuidado de las habitaciones de la familia real, como se conoce a la dinastía de los Joaquín. Luego tuvimos que trabajar y tumbar muchos árboles y se duró como 5 años desde cuando se compró para cuando se terminó y se entregó al apóstol de Dios. El día que se entregó, se hizo una fiesta muy grande. La fiesta de inauguración del Silver Wolf Ranch fue privada. Los fieles organizaron todo. Pagaron la comida y la bebida, cocinaron el banquete y sirvieron a los invitados. Pero solo los más cercanos a Samuel fueron los elegidos para disfrutar del festejo. Yo puedo decir que hay muchos miembros de la iglesia de Texas que pusieron dinero y nunca han visto al rancho. Elisa sí lo conoce bien, y cuando lo recorrimos por fuera, nos describió a detalle el lago artificial que tiene en el centro, una cochera donde Samuel guardaba su colección de autos de lujo y algunas áreas de la casa del apóstol. ¿Cómo te sientes al pasar por aquí otra vez?
Me da tristeza porque yo gasté mucho tiempo y dinero en esto, en no solamente en la iglesia, sino para darle una alegría al apóstol de Dios. Mucho tiempo, años que yo pudiera ido a hacer cosas con mis hijos, que en vez de abandonarlos porque tenía que venir a trabajar y ellos solos en la casa, para yo venir a darle de comer a los hermanos, porque yo fui esclava de eso. Yo dejaba todo para venir a ayudar. Al igual que Lisa Flores, muchos fieles se sentían esclavos. Debían de dar miles de dólares al mes en ofrendas y diezmos, trabajar gratis en la iglesia sus propiedades, organizar eventos, vender comida y flores para recaudar fondos o comprarle regalos al apóstol de Dios. Decenas de personas que han salido de la luz del mundo afirman que fueron víctimas de violencia económica. Aseguran que dieron todo lo que tenían y se fueron sin nada. Cuando hablamos de abusos dentro de una religión, pensamos automáticamente en violaciones y abusos sexuales, pero los hay de muchos otros tipos, entre ellos muchísimas denuncias de explotación económica y casos que rayan en la esclavitud laboral y en la trata de personas. Todo bajo la fachada de la fe, todo por la promesa de la salvación eterna, todo para apuntalar el inmenso poder económico y político de su iglesia. Esto es La caída del apóstol, un podcast producido por El País en exclusiva para Podimo. Episodio 4. El imperio de Dios. La iglesia arrastraba acusaciones de abusos sexuales desde que Aarón era el apóstol, y siempre se ha hablado de que gracias a su poder político y económico, las denuncias no avanzaban. La detención de Naasón abrió la caja de Pandora. Las autoridades comenzaron por investigar los abusos sexuales, pero pronto le pusieron más atención a las finanzas de la iglesia, y se reveló una cara que la luz del mundo nunca había querido mostrar. La Fiscalía de California reveló la vida opulenta de Naasón, viajes en jet privado, una colección de coches de lujo, relojes caros y miles de dólares en ropa de diseñador. Incluso dijeron que en su casa habían encontrado bolsas llenas de dinero y de oro. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que de ahora en adelante llamaré la UIF, abrió una investigación por blanqueo de dinero. El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Este es el comunicado que dio Santiago Nieto, el jefe de la UIF, en una conferencia mañanera del presidente en marzo de 2020. Santiago Nieto congeló algunas cuentas relacionadas con la luz del mundo y abrió una investigación para descubrir el origen de ese dinero. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y $1,5 millones de dólares de manera directa. Así como... La UIF acusó a la luz del mundo de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, casi inmediatamente después de la detención de Naasón en el verano de 2019. El monto congelado sumaba casi $20 millones. Efectivamente, nosotros el día 25 de junio del año 2019 generamos un congelamiento de cuentas de las 5 asociaciones religiosas vinculadas con la luz del mundo y de Joaquín García Naasón. Así comenzó un pleito entre la iglesia y el gobierno por el control de esas cuentas. Durante meses se especuló que la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, la APEM, y varios líderes de la religión intentaron cabildear con algunos políticos para conseguir reuniones con Santiago Nieto, el director de la UIF, y convencerlo de cerrar el caso y liberar las cuentas. Si le suena la PEM es porque la mencioné en el episodio 1, la asociación que planeó y gestionó el homenaje a Naasón en Bellas Artes. Tanto el gobierno como la iglesia negaron cualquier intento de influir en el caso contra la luz del mundo. Sin embargo, actualmente todas las cuentas están liberadas y el proceso quedó en nada. Después de ese enredo, me interesé en entender cómo funciona realmente la PEM y hasta dónde llega su poder dentro y fuera de la luz del mundo. Por eso busqué a Sharim Guzmán, el esposo de Xochitl Martin. APEM es literalmente o prácticamente la estructura territorial política de la luz del mundo. Sharim trabajó desde joven en el Servicio Público de Baja California, en México. Era un profesionista ambicioso que escaló en la estructura política de su región y por eso Naasón lo atrajo a su grupo cercano y lo afilió a la PEM. La PEM fue fundada por Naasón en 2014 para reunir a los pequeños y grandes empresarios miembros de la luz del mundo. La asociación tiene el objetivo de tejer redes entre empresarios para lograr que hagan negocios entre ellos y buscar oportunidades para que esas redes crezcan fuera del culto. Pero además,
La PEN funciona como el brazo político de la Iglesia y durante años ha coqueteado con la idea de conformar un partido político. Antes, en el pasado con Samuel, ellos apoyaban a políticos. Cuando entran a Son, dicen, no, nada, nosotros tenemos que ser los políticos. En abril de 2023, el Instituto Nacional Electoral, que organiza las elecciones en México, anunció que acababa de aceptar el registro de nuevas asociaciones políticas, entre ellas una llamada Humanismo Mexicano. El diputado Emanuel Reyes Carmona promovió esta asociación. Ya lo había mencionado en el podcast porque asistió a Bellas Artes al homenaje a Nazón y es miembro activo de La Luz del Mundo. Sabiendo lo que me había dicho Sharim, busqué al diputado Reyes Carmona para que me explicara el vínculo entre Humanismo Mexicano y La Luz del Mundo. Esta agrupación política nacional es una agrupación laica, es decir, esta agrupación política es ajena a cualquier asociación religiosa y siempre nos mantendremos en los principios de la laicidad, de la imparcialidad, de poder ver el Estado de Derecho, y me parece que ahí vamos a continuar. Reyes Carmona aseguró que La Luz del Mundo no tiene nada que ver con Humanismo Mexicano y que ha sido víctima, y aquí abro comillas, de una persecución política. Sharim me había hablado de la insistencia de la cúpula de la Iglesia por influir en la política y formar un partido, así que se lo pregunté a Reyes Carmona. No tenemos pensado hacer un partido político, nosotros a corto y a mediano plazo estamos pensando en poder apoyar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las declaraciones de Reyes Carmona, López Obrador no hizo comentarios al respecto. Pero la polémica alrededor de La Luz del Mundo y sus conexiones con la política está más vigente que nunca. La relación de La Luz del Mundo con la política es muy antigua. En el episodio 2 hablé del paso de Aarón Joaquín por el ejército, donde se codió con Marcelino García Barragán, un militar que agilizó los trámites para que Aarón pudiera comprar los terrenos donde fundó Hermosa Provincia en 1952. Hermosa Provincia es el barrio donde está la sede de la iglesia y que es como el Vaticano para La Luz del Mundo. Creo que acabo de entrar a Nueva Provincia porque desde Periférico se ve un letrero de Nazón como religioso y además un jardín que tiene como una réplica de la Torre Eiffel en pequeño y de la Estatua de la Libertad. Ella es Ana Paula Tobar, la productora de este podcast. Hace algunos meses visitó Hermosa Provincia. Hola, soy Ana Paula. Nací en Guadalajara y crecí oyendo rumores sobre La Luz del Mundo. Mis conocidos decían que era una secta y que su líder solía tener relaciones sexuales con las recién casadas en su primera noche. Como si fuera un rey medieval, pero nunca había ido a Hermosa Provincia. Ahora sí ya estoy aquí, ya vi la torre de la iglesia. Se sigue viendo un barrio bastante normal de Guadalajara. La zona céntrica de Guadalajara es como una gran cuadrícula con calles anchas y camellones arbolados. Pero Hermosa Provincia es distinta. Las calles son diagonales y todas llegan a un mismo punto que es el centro de todo, la iglesia sede de La Luz del Mundo. Hola, estoy un poco perdida. ¿Cómo llego a la iglesia? Entré a un par de tiendas de abarrotes, a una de ropa, a un consultorio dental y a un local donde vendían telas para pedir indicaciones. Todos los negocios se veían normales, pero adentro noté que todos tenían fotos del apóstol y su familia. La mayoría de las personas fueron amables y me explicaron dónde estaba la iglesia, pero nadie quiso darme una entrevista. Después de varias vueltas, por fin llegué a la iglesia que solo había visto en fotografías. Sentí que había alcanzado el Everest, pero no me atreví a entrar porque en la puerta había unos señores sentados como si fueran guardias, y una mujer sin velo y en pantalón, como yo, era claramente una extraña. ¿De dónde viene usted? Soy Ana Paula, vengo de un periódico. ¿De qué periódico? El País. Mi expedición duró poco. 2 hombres vestidos con trajes en color azul se acercaron a cuestionarme. Les expliqué que estaba buscando a Jadaí Medina, uno de los voceros. Era cierto, había hablado con él varias veces y me daba largas para darme una entrevista, así que decidí ir a buscarlo. Los hombres me dijeron que esperara mientras lo mandaban llamar. Jadaí es un hombre joven con aspecto de funcionario. Vestía un pantalón formal, camisa blanca y lentes oscuros. Se veía contrariado y apurado. Mi visita lo tomó por sorpresa. Aún así, accedió a enseñarme la colonia y conversar conmigo. Le dije que quería grabarlo. Aceptó, pero me pidió que no usara su voz en este podcast y que guardara la grabadora en mi bolsa para que nadie la viera. Después de una pequeña charla, le dije que quería conocer la iglesia por dentro. Entramos antes de que comenzara el servicio de mediodía.
Hay 5 oraciones diarias, similares a las misas, a las que solo pueden entrar los feligreses. Adentro de la iglesia solo había una mujer cantando alabanzas, que retumbaban en sus enormes muros blancos. La iglesia sede es como un gran teatro con miles de asientos de color amarillo chillante. Su altar está sobre un escenario coronado con una menorá, que es el candelabro hebreo de los 7 brazos. También tiene una especie de trono que solo puede ocupar el apóstol. Por eso se ha mantenido vacío estos 4 años que Nazón ha estado en la cárcel. El techo se divide en 7 desniveles de forma ascendente, como si fuera una pirámide. Cada desnivel tiene tragaluces de un color del arco iris. Se hizo para conmemorar que Dios mandó una señal al hombre cuando terminó el diluvio. Aproveché ese detalle para preguntarle a Jadaí sobre la homosexualidad, y él me dijo que las escrituras decían claramente que había hombres y mujeres, y que estaban destinados por ley natural al matrimonio. Para ese momento, ya me había dado cuenta que Jadaí siempre tenía una respuesta. Las repetía como una letanía de un rosario, de memoria y sin titubear. Salimos de la iglesia y pasamos frente a un jardín enrejado, donde oí lo que parecía unas guacamayas. ¿Tienen un aviario ahí o qué? Jadaí me dijo que el jardín se llamaba el Huerto de Getsemaní y que tenía un aviario con varias guacamayas, y que en el pasado también había otros animales salvajes. Caminamos unas cuadras más a una especie de complejo deportivo con un centro de convenciones. Un sitio donde los fieles pueden ejercitarse, hacer picnics o acampar cuando vienen de lejos a celebraciones como la Santa Cena, la fiesta más grande que celebra la luz del mundo, el 14 de agosto de cada año. Ahí tienen una réplica pequeña del Golden Gate de San Francisco y un mural con varios templos icónicos. Por ejemplo, uno que está en una ciudad del sur de México y que simula el Taj Mahal. Todo lo que me dijo Jadaí contradice lo que me han contado las personas que ahora están fuera del culto y que acusan a la iglesia de explotación sexual, laboral y económica. No, y yo tengo que contar la versión de las víctimas. No hay más. Y como mujer también tengo esa, ¿sabes? O sea, yo también leí partes de las declaraciones y me pareció información muy fuerte. Antes de irme, le pedí de nuevo una declaración oficial. Jadaí volvió a defender a Nazón y se le humedecieron los ojos. Me repitió lo que la iglesia ha dicho muchas veces, que Xochitl Martin y la Jane Does mentían. Las revictimizó y afirmó que eran mujeres de mala reputación. Me fui de ahí descolocada por el fanatismo de los fieles a su líder y comprendí el afán de Samuel por hacer ese templo monumental, un sitio que me causó mucha impresión y que para los feligreses es un símbolo poderoso. Lleno de regocijo, el 9 de agosto de 1992, el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores inauguró el Templo Sede Internacional en la hermosa provincia. Uno de los primeros reportajes que hice de La Luz del Mundo fue sobre su iglesia sede. Este templo es el legado más importante de Samuel Joaquín. Comenzó a construirse en 1983 y tardó casi una década en terminarse. Se dice que el sueño de Samuel era superar las torres de la Catedral de Guadalajara, que miden 65 metros de altura. Y lo logró. El punto más alto del Templo de la Luz del Mundo mide más de 80 metros. Cabe destacar que la gran mayoría del trabajo de construcción fue realizado por la feligresía y que solo en casos muy específicos se realizó por personal especializado. Un antiguo portavoz de la iglesia me dijo que en la construcción del templo sede se gastaron $50 millones y que llegaron a trabajar 500 personas al mismo tiempo. Piedra a piedra hicieron un recinto donde caben 12,000 personas, 2,000 más que en la Basílica de Guadalupe, el templo más importante de México. Héctor Vera, un antiguo ministro de la iglesia, sabe de primera mano cómo se recolecta el dinero, que permite hacer esas obras monumentales o comprar un avión privado, como en el que detuvieron a Nazón Joaquín. Pero sí, el dinero corre en La Luz del Mundo que da miedo. Héctor creció como católico y se acercó a la iglesia cuando era muy joven. El tabaquismo lo empujó a La Luz del Mundo.
pero también su situación familiar. Yo fui bien fumador, fumaba desde los 12, 13 años, ¿verdad? Y lo dejé el cigarro por abrazar el Evangelio. Empecé a conocer la Biblia y me surgió, puedo decir que una vocación por predicar el Evangelio. Subió muy rápido dentro de la estructura eclesiástica. Primero fue pastor y lo mandaron a Estados Unidos a seguir predicando. Entonces le dieron el título de diácono. Podía bautizar, casar personas y ser el jefe de una comunidad. Luego le ordenaron casarse con una mujer de Fresno, California, que era incondicional de Samuel Joaquín, y Héctor obedeció. Noemí estaba enamorada, escúchelo así, enamorada de Samuel, ¿verdad? Y se le dio la orden que en cuanto llegáramos a Estados Unidos, ¿verdad? Y dice, llegando, metan papeles, arreglen sus papeles, porque el hermano quiere, ¿verdad?, que Héctor sea ciudadano americano. Los matrimonios son la forma más fácil para que los miembros obtengan papeles migratorios. ¿Cómo es posible que este señor nos esté diciendo que vivamos en santidad y él lleva esta vida doble, ¿verdad? Y con tanta muchacha ahí en su casa y tanta mujer que entraba y salía. Los abusos sexuales de Samuel Joaquín eran un secreto a voces, y Héctor se sentía decepcionado de su líder. Incluso le molestaba pedir dinero a los feligreses en su nombre. Héctor me explicó que el dinero de la iglesia sigue una estructura piramidal. Las bases, que son en su mayoría personas humildes, entregan ofrendas y regalos que se reparten en los niveles más altos. En la punta está solo el apóstol y un poco más abajo su familia y sus ministros. Era ofrenda y ofrenda y ofrenda, ¿verdad? Para los famosos ranchos me pedían hermanos para que fueran a trabajar y no les pagaban, no les daban nada, ¿verdad? Era un abuso completo. La Luz del Mundo asegura que tiene 5 millones de seguidores. Si cada uno de los fieles diera un peso diario, la iglesia podría recaudar millones todos los días. A ese dinero hay que sumarle las inversiones, las propiedades y los beneficios fiscales que tienen por ser una religión. Después de décadas, Héctor finalmente rompió con la iglesia. Se separó de su mujer, perdió su trabajo como diácono y su familia se partió en dos. Tiene 4 hijos. 2 siguieron a su exesposa, que sigue siendo miembro de la Luz del Mundo, y otros 2 decidieron seguir a Héctor. Soy una persona feliz, no le hago daño a nadie. Soy monógamo, ¿verdad? Y ese es mi orgullo, ¿verdad? Estoy enamorado de mi esposo. Héctor se enamoró de un hombre y se casó de blanco con un sombrero de copa y arropado por mucha gente que ahora lo quiere y lo respeta. Soy libre de la secta completamente. No me interesan sus juicios, no me interesan sus condenas, no me interesan sus herejías, no me interesa nada, soy libre. Para Elisa, como para Héctor, el matrimonio fue una orden. Una noche, cuando tenía 18 años, salió con su hermana mayor, el novio de ella y un amigo. Se les hizo tarde y cuando llegaron a casa, su padre estaba furioso, así que las corrió por indecentes. Elisa y su hermana se mudaron a un pequeño apartamento. Sin saberlo, su vida daría un giro completamente inesperado. Pero mi hermana regresa al apartamento y dice, yo me casé con este otro, tienes que tú casarte con él porque no podemos vivir así solos. Dije, no, yo no quiero casarme con él. Él tenía su novia y todo. Y ella fue y le dijo a mi papá que no estábamos casados y mi papá fue con el ministro. El ministro dijo, no, se tienen que casar, llévalos a casarse. La familia y el ministro la obligaron a casarse con un desconocido. Solo había hablado con él un par de veces y ahora sería su pareja para siempre. No era mi novio ni nada de eso, pero tenía que yo obedecer lo que dijo el ministro. Si él dijo que tenía que casarme, pues tenía que casarme. Era muy difícil porque pues, no nos amábamos, no nos queríamos, era muy feo. De pronto, Elisa cambió los juegos de niñas por las labores de ama de casa y se convirtió en esposa y madre de 5 hijos. Duré tiempo para poder dejar que me tocara porque pues no lo amaba. Pero para los 20 años tuve un niño. Y eso fue mi consuelo de amor. O por esa razón tuve el niño para poder sentir amor. ¿Nunca sentiste amor con ese hombre? No nos amamos. Aprendí a quererlo, pero no amarlo. Es muy diferente. Y aprendí a aguantarle todo lo que estaba haciendo, pero nunca amarlo. Elisa no había tenido relaciones sexuales con nadie antes de casarse. Ella cuenta que su primera vez fue traumática y sin amor.
Me dio mucho miedo y tristeza porque yo pensaba, pues es pecado estar con este hombre, pues no es de la iglesia y no debemos de tocarnos. Después tuvo que soportar que su marido la golpeara y la engañara. Y cuando lo denunció ante los ministros, le dijeron que era su culpa y que su papel como esposa era aguantarse. Yo iba con el ministro, aún fui con Benjamín Joaquín y le dije lo que me estaba haciendo y él dijo, pues es tu cruz. Benjamín Joaquín es el hijo mayor de Samuel, hermano de Nazón y el dueño del rancho que visitamos en Texas. Es tu castigo de Dios. O me decía, ¿qué le hiciste tú para que se enojara y te pegara? Pídele a Dios que te ayude para que no le hagas enojar, para que no te pegue, para que no te golpea. Después de 10 años atrapada en ese matrimonio, Elisa un día no pudo más y dejó a su esposo, así que la iglesia tuvo que aceptarlo. Para poder sobrevivir como madre soltera, Elisa trabajaba como cajera en un mini súper de Texas. Ganaba más o menos unos $1,000 al mes, y con eso tenía que mantener a sus 5 hijos y dar constantemente diezmos y ofrendas en la iglesia. El ministro la humillaba frente a toda la congregación porque no daba suficiente dinero. Eso decía yo, $100, es todo lo que puedes dar. Por eso Dios no te bendice porque tienes la mano cerrado. Abre tu mano a Dios para que Dios te bendiga. Eso es extorsión. A pesar de todo, ella seguía yendo a la iglesia a diario, juntando dinero para sus ofrendas y obligando a sus hijos a asistir a los servicios religiosos. Los sábados y domingos vendía flores o huevos de Pascua en las calles de su pueblo para recolectar donaciones para el apóstol. Elisa también trabajó en las finanzas de la iglesia de su comunidad. En un solo día se llegaba a juntar hasta $45,000. ¿Cómo se ven $40,000, $20,000, $30,000 en efectivo? Pues es mucho dinero, como para poder tirarlo y brincar y todo eso, pero para mí ese dinero era santo. Como ya conté, al día siguiente de la detención de Nazón, Elisa rezó muchas horas por su salvación. En diciembre de ese mismo año, su hermano Moses la llamó para invitarla a su casa en Navidad. Moses le confesó que había dejado la iglesia y que estaba cansado del control y la idolatría a los apóstoles. Al principio Elisa se enojó mucho con él y siguió fiel a su apóstol. Pero las palabras de Moses no dejaron de resonar en su cabeza. Todos sus recuerdos se le vinieron encima. Sus veranos en la casa del apóstol, aquel vestido rosa ajustado que le obligaron a ponerse, la vez que su amiga fue obligada a abortar, los golpes de su exmarido, las veces que fue humillada en la iglesia, tantos años trabajando gratis para la institución. Y, encima de todo, las acusaciones de abuso sexual contra el apóstol de Jesucristo. Por fin, después de 46 años en la iglesia, Elisa dejó la luz del mundo. Me da mucho coraje que gasté mucho y di mucho. No solamente dinero, pero mi tiempo, mi vida, todo se lo entregué a esta iglesia, a esta institución. Yo era muy activa porque pues para mí eran las bendiciones que Dios me estaba dando. Y cada cosa que yo hacía pues era para asegurar mi salvación y la salvación de mis hijos. Y pues todo un engaño. Y da tristeza. Elisa quiso llevarnos a ese rancho al que no había regresado en años. Nuestra visita fue una forma de sacar todo lo que llevaba dentro desde que dejó la iglesia. ¿Saben qué me gustaría hacer? Ponerme esta camisa y ponerme enfrente del rancho y tomar una foto con pantalones y la camisa de la iglesia. Claro que sí, lo hacemos. ¿Te la tomamos? ¿Y qué pones en la camiseta? La camisa dice We Are Light. Esa es la camisa que usábamos para venir a limpiar los jardines y para hacer cualquier trabajo, vender, lo que sea, teníamos que ponernos la camisa de la iglesia. We Are Light. We Are Light. Que somos luz. Dimos varias vueltas alrededor de la propiedad y al final nos estacionamos cerca de la puerta principal, al lado de una pequeña carretera. Elisa se plantó frente a la entrada y le dio la espalda al escudo que había en la reja. Sobre un fondo oscuro destacaban las iniciales de Samuel Joaquín en color dorado. Estaba maquillada y llevaba pantalones. Nunca había ido al rancho vestida así. En ese momento se puso la playera azul de la luz del mundo con la que la habían obligado a trabajar tantos años y me pidió que le tomara una foto. Alzó los brazos y levantó el dedo medio de ambas manos. Después sonrió a la cámara. Ahora ella era la dueña de su vida. Es forma de sentirme libre, pero a la vez me da tristeza.
En el próximo episodio de La caída del apóstol... Cuando las muchachas comenzaron a hablar, pues yo no paré de llorar, porque era pesado lo que estaban diciendo. Y me dio tanto coraje. Eres un ser humano asqueroso, Nazón. Tú no eres un dios. Ni siquiera eres suficiente para ser considerado un hombre. La caída del apóstol es un podcast del País Audio en exclusiva para Podimo, con guiones e investigación de Elías Camaji, Almudena Barragán y Ana Paula Tobar. Narrado por Elías Camaji y Almudena Barragán. Producción de Ana Paula Tobar. Diseño sonoro de Daniel Gutiérrez. Editado por Ana Rivera y dirigido por Silvia Cruz La Peña. Gracias por escucharnos. La caída del apóstol es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.